Vale. Buenos días. Ahí estamos. A ver. Vale, y esto por aquí. Hola, buenos días. Sí, lo sé, es el ruido de la estufa, ahora la apago, que me estaba calentando un poquito. Y aquí. A ver si puedo acercar un poquito más esto de aquí. Vale, ahí mejor. Vale. A ver, una pregunta. Si la terapia cognitivo-conductual no funciona, entonces, ¿qué hacer? Preguntarse por qué no ha funcionado. Hay muchas razones por las cuales una terapia no funciona, pero la terapia cognitivo-conductual es lo que rige los principios psicológicos detrás de la terapia. Hay muchas terapias cognitivo-conductuales, es decir, muchos modelos de este tipo de terapia. Con esto me refiero a que, para, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, tiene varios estándares, tiene varios protocolos que han demostrado eficacia y que algunos quizá integren algunos elementos, otros quizá integren otros o se centren más en la exposición, quizá el otro se centra más en lo cognitivo. Si no funciona alguno de estos protocolos, habría que utilizar otros. Y que dentro de la terapia cognitivo-conductual también hay muchas formas de intervenir. Hay terapias, por ejemplo, más cognitivas en sí mismo, hay terapias interpersonales que también explora lo cognitivo-conductual. Interpersonales me refiero a terapias en las cuales se trabaja sobre todo la interacción con los demás. También muy interesante en este sentido. A veces no es el psicoanalista que va con la persona, no sé a qué te refieres con eso. Psicoanalista no es psicólogo, por cierto, Psicoanalista no es psicólogo, Psicoanalista es una corriente diferente que no tiene nada que ver con la psicología y que no tiene además evidencia científica. Pareces doctor, yo soy graduado en psicología. Tengo TLP, a veces tengo alucinaciones. Es que dentro del TLP existe un marcador dentro del diagnóstico, es decir, que cursa con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. Es posible tener perfectamente síntomas psicóticos, me refiero a alucinaciones y delirios. Vale, querías decir psicólogo, Avi. A partir de ahora, utiliza este término para referirte a aquella persona que utiliza la psicología
o que trabaja de psicólogo, pues el que trabaja con la conducta de las personas y los procesos que subyacen a la conducta, ¿vale? Siempre utilicemos el término psicólogo. El psicoanalista no trabaja así. El psicoanalista, siendo una rama independiente completamente de la psicología, trabaja con los traumas de la infancia, o más bien con los supuestos traumas de la infancia, que en muchos casos no existe. Y que no ha encontrado, como digo, el apoyo empírico detrás de este tipo de terapia. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Acá se dice ambos de la misma manera. No sé dónde es acá, pero imagino que te refieres a un país de Latinoamérica. Es que en Latinoamérica, por ejemplo, sobre todo en Argentina, se trabaja mucho en el ámbito académico desde el psicoanálisis. Pero solo allí, en realidad, por alguna razón. En Europa no se estudia psicoanálisis en la carrera universitaria, curiosamente. En cualquier caso, si se utiliza indiscriminadamente, si se utiliza psicólogo y psiquiatra, perdón, psicólogo y psicoanalista de forma indiferenciada, se está utilizando de forma errónea. Ayer por la noche me di cuenta que desde que te conozco he reflexionado mucho y quería resumirlo. Qué bueno, Loli. Además, vienes mucho por aquí. Ya hace tiempo que te veo por aquí comentando además. Y va calando. Porque es como funciona también el aprendizaje. Cuando tú vas a una conferencia, por ejemplo, adquieres o te entra al menos por los ojos y por los sentidos una serie de información. Pero lo cierto es que lo que se viene a retener de una charla de este tipo es poco. Es bastante poco. Lo que hace que algo realmente entre, al final, es lo que se repite y entra de determinadas formas, de determinado punto de vista. Claro, eso hace que vaya calando algo tan complejo como es la psicología. Y como hablamos aquí de tantas cosas diferentes, y a veces de lo mismo, desde diferentes perspectivas, es muy interesante a nivel de aprendizaje. Te lo agradezco, las palabras. Sí, hago visitas online. Aquí tienes la página web. Zorel Psicología y el teléfono también lo tienes aquí. Lo he conseguido poner ahí y fijar. Pues hablamos de psicología. Arseo. Puedes preguntar lo que quieras. Buenos días. Hola. Marca el encuentro. Que ya es en la segunda vez que repites. Puede ser o más veces. A ver, ¿por qué la gente me gusta y me atrae un tiempo corto y ya luego quiero cero contacto? Anda. ¿Es un síntoma de TDAH? No, en absoluto. No confundamos el TDAH con cosas que no son el TDAH. Y para eso tenemos claramente los manuales de criterios diagnósticos. Lo digo porque encontraremos, y yo mismo lo he encontrado, en algunos vídeos cortos de lo que supuestamente es el TDAH, porque lo cuenta una persona con TDAH y cuenta, si te pasa esto con tal persona es un síntoma de TDAH. Digo, no, eso es un síntoma que te pasa a ti, concretamente con tu característica particular. Los síntomas del TDAH, los generales para todos, por igual, están en el DSM, se han recogido en base a los estudios estadísticos de millones de personas. Eso es lo que podemos extrapolar a la sociedad, no lo que le pasa a alguien puntual, concretamente, con su experiencia personal y su bagaje tanto cultural como de creencias y valores y su propia experiencia anterior. Cuando pasa eso y te cuentan eso por internet, te cuentan si has tenido 3 parejas y no te gusta ninguna y acabas... Eso es un síntoma de TDAH. No, no es cierto. Síntomas de TDAH son pues, la falta de atención, el no obedecer órdenes de joven, el desorden, el olvido de cosas, en fin, síntomas que están recogidos en ese DSM en cuanto a la inatención y en cuanto al nerviosismo, a sentirte como que como un motor activo, el no parar quieto, el tener que estar moviéndote todo el rato, el interrumpir a los demás, etcétera. Esos síntomas están recogidos en ese manual, ¿vale? Lo que no esté recogido en ese manual significa que no se ha visto en el grueso de la población con TDAH. Eso es lo que significa.
¿ok? El TDAH es el trastorno más sobrediagnosticado y autodiagnosticado de la historia reciente. Bueno, si es autodiagnosticado, es lo de menos. Autodiagnosticado es que alguien lo lee en internet y dice, tengo TDAH. Bueno, eso no, solo lo dice él y es una opinión. Otra cosa es el diagnóstico clínico que esté equivocado, que puede pasar también. Y digamos que tampoco sabemos muy bien por qué ahora hay más diagnósticos que antes, si es por motivo de que antes se fallaba en el diagnóstico mucho más y ahora se acierta más, o es que ahora se está fallando en el diagnóstico o que todo se considera TDAH. En cualquier caso, para considerar a alguien con TDAH, son muchos los factores que se tienen que tener en cuenta. El criterio C para el TDAH, por ejemplo, si no es el C, es el D, es ese criterio que dice que tiene que producirse este tipo de conductas en al menos dos contextos. Por ejemplo, en casa y en el colegio. O si es un adulto, en el trabajo, por ejemplo. Hola Evelyn, buenos días. Opoeterna también, buenos días. Opoeterna, por oposiciones, vale, no había entendido. Si no es en dos contextos, pues no se podría categorizar. Si, en fin, el DSM solo es esa lista de criterios que se deben cumplir. Para poder cumplir con esos criterios, a veces se utilizan herramientas, test validados científicamente para ciertos parámetros. Y como he dicho muchas veces, para el TDAH es que no hay una prueba estándar, no hay una prueba que diga tienes TDAH ni neurobiológica, ni un test que te certifique claramente que tiene TDAH. No, es una decisión clínica. Es una decisión que toma el experto basándose en los datos que tiene. Y se puede equivocar, evidentemente, porque no es como un cáncer, ¿no? Que tú ves en una radiografía, tú ves claramente dónde está el bulto, donde hay una mitosis excesiva de células, y lo ves claramente, puedes diagnosticar sin miedo a equivocarte. Con el TDAH no funciona así, con lo cual es posible la equivocación y siempre son diagnósticos provisionales con vías a una solución. Bueno, sigo, que tengo un montón de comentarios y me lío. A ver. Alguien que ha tenido una mala vida y ahora es mentirosa compulsiva. ¿Tiene algún tipo de tratamiento? Bueno, para empezar tendría que dilucidar si verdaderamente tiene un trastorno por mentir, es mentirosa compulsiva, le llamas, o es solo tu apreciación. Habría que desmitificar esto o investigar si esto es así o no, porque si yo te digo si tiene un tratamiento, digo, claro, si tiene un tratamiento para una persona que mentir le genera mucha ansiedad, es decir, mentir compulsivamente significa que no mentir le genera muchísima angustia. Tiene necesidad de mentir para poder aliviar un malestar tremendo y si no lo hace, bueno, pues como digo, se vive con muchísimo malestar. Otra cosa es que mienta, a ti te dé tanta rabia que vayas tú diagnosticando a los demás y digas, tiene un problema con la mentira y es compulsiva. Bueno, serían cosas diferentes. ¿Cómo ves? Trastorno adaptativo, pues tiene que ver con la incapacidad de adaptarse a diferentes contextos y genera, pues, de nuevo, mucha angustia. La incapacidad de adaptarse en principio, es algo que el ser humano tiene de forma natural. Esa incapacidad de adaptación tiene mucho que ver con muchos otros diagnósticos, pero se ha recogido en uno particular porque parece ser que independientemente de otros síntomas, lo digo porque, por ejemplo, el autista también tiene mucho problema para adaptarse a diferentes contextos, a cosas nuevas, pero solo sin tener otros síntomas es en sí mismo un diagnóstico. Trastorno de adaptación, la incapacidad, la inflexibilidad. Y produce de nuevo pues mucho malestar porque la vida te lleva a plantearte siempre nuevos escenarios que no puedes predecir. Cambios de trabajo, cambios de pareja. Si no eres capaz de adaptarte y te genera muchísimo malestar, bueno, pues esto es un diagnóstico. Y tiene tratamiento, efectivamente. Bueno, voy cogiendo de aquí y de allá. Hola, Nathan, ¿qué tal? Parece que actualmente todo es un trastorno, sí,
Cierto. ¿Por qué sentimos odio o aberración a situaciones? Es decir, ¿por qué las evitamos o reaccionamos de forma negativa? Odio a situaciones. El odio tiene un sentido bastante claro, es una mezcla de emociones básicas, de rabia y de asco. Asco por lo moral, lo que no consideramos moral. Si esto se repite en el tiempo, se complica, se retroalimenta a sí mismo, acaba siendo un sentimiento a largo plazo llamado odio. Pero es una narrativa coherente siempre con esa rabia que nos da las personas, las situaciones. Nos da rabia todo porque nos parece todo injusto, la forma de actuar de los demás, aquello que no podemos controlar de las situaciones. Tú puedes sentir odio si te ha tocado la dana, te ha caído encima y ha destruido tu negocio, tu casa. Puede darte muchísima rabia y sentir odio por los fenómenos naturales y por el planeta donde vives incluso. Pero es esa narrativa de negatividad hacia algo que no puedes cambiar. Y esa narrativa se puede cambiar. Y reaccionas de forma negativa efectivamente por esos pensamientos, esas creencias que has asumido sobre esa realidad que vives. Es una narrativa, como veis. Una narrativa es mucho más complejo que un pensamiento. Gracias a ti, Popo Eterna. ¿Qué es el apego ansioso? Bueno, el apego ansioso es una buena pregunta porque a veces me preguntan cómo curar un apego ansioso. Es una mala pregunta. Pero, ¿qué es? Me parece una pregunta mucho más interesante. Lo digo porque el apego ansioso no es algo que se vaya a curar. Lo que se trataría en todo caso no es el apego en sí, es aquellas manifestaciones que conllevan un apego ansioso en la infancia. Por ejemplo, pues miedo a perder a la pareja, en fin. Apego ansioso simple, mira, vamos a definirlo así. Imaginaos un niño que llega al colegio, bueno, llega al colegio esos primeros días y no quiere separarse de la madre. Ningún niño quiere separarse de la madre. Vamos a diferenciar muy bien entre niños que tienen un apego seguro de niños que tienen un apego ansioso, en este caso. Porque ha tenido diferentes experiencias en casa este niño. El niño con un apego seguro, en casa, lo que ha tenido es, por un lado, atención, cuando lo ha necesitado, ha tenido cariño cuando lo ha necesitado, y ha tenido un patrón predecible y consistente de conducta. Y me refiero con esto a que, ¿sabéis esos padres que alguna vez nos habrá pasado? A todos, no pasa nada. No se trata de demonizar conductas. Que depende cómo se levante el padre o la madre, con el pie izquierdo o con el pie derecho. Así te tratan. Te riño por esto un día. Y después al día siguiente te riño por lo contrario, porque como estoy enfadado por mis propias razones, claro, esto es muy delicado. Esta inconsistencia lleva, por ejemplo, a un apego inseguro. Cualquier apego inseguro. Está el apego ansioso, está el apego evitativo, está el apego desorganizado. Son apegos inseguros. El niño no puede predecir cómo vas a reaccionar, con lo cual tiene miedo. Tiene miedo a tus reacciones. Si no lo puede predecir, porque si sabe perfectamente cómo vas a reaccionar, si sabe que hago esto, te enfadas conmigo, no lo hago más, lo puedo predecir. Y sé que si lo hago así, no te vas a enfadar e incluso te vas a poner contento. Puedo predecir, ya luego decidiré si quiero hacer esto o quiero hacer aquello. Pero puedo predecir tu reacción. Y eso da muchísima tranquilidad a los niños. Pero aparte está el cariño que se le da a los niños. Si un niño no recibe cariño, tenemos aquí un pequeño problema. Y me refiero al cariño en forma de, pues en fin, esa también atención a cuando te necesite estar ahí. Si no lo recibe, el niño es que está preparado para recibirlo. El niño ha nacido para recibir cariño desde que nace. Desde que nace y hasta todos esos primeros años de vida. Si no lo tiene, y hablamos incluso de estudios con monos que se han hecho, en los cuales, fijaos en este estudio, ¿vale? Un estudio de Bowley, que ponen a dos... claro, vamos a excluir las consideraciones morales de este estudio. Vamos solo a analizar los resultados, por favor. Ponen a bebés monos, si no me equivoco son chimpancés, que es lo más cercano al ser humano, y le ponen a madres de pega, madres que no son madres,
son muñecos, básicamente. Uno es de alambre, el muñeco, que es el que le da de comer, es decir, ponen una madre que es de alambre y le ponen la comida siempre pegada a esa madre. Y le ponen otra madre de peluche, de felpa, que tiene pelito. ¿Qué pasa con estos bebés? Se acercan a la madre o se podría predecir que se acercará mucho más a la madre de alambre, porque siempre la comida está al lado de la madre de alambre. Ellos creen que la madre de alambre les alimenta. Tendría sentido, por tanto, que eligieran siempre a los chimpancés de alambre, ¿no? Pero no es así como ocurre. Más bien van a comer allí y luego se acercan al otro, al que tiene felpa, a acariciarse la cara, porque entienden que le está dando cariño. Fijaos cómo a nivel muy básico el cariño es necesario, mucho más allá de lo que podamos considerar de que hay niños más cariñosos, con más necesidades. Todo niño necesita cariño. Si no lo reciben, esto va a tener luego una consecuencia en su conducta, en la posibilidad de separarse de la madre, en la posibilidad de predecir si se va a quedar o no se va a quedar. Va a tener miedo de luego a separarse. ¿Entendéis un poco la sensación de que ese niño cuando llega al colegio no se quiere separar de su madre? No quiere separarse. Ningún niño, como digo, quiere separarse. Pero aquí la gran diferencia entre el apego ansioso y el apego seguro es que después de separarse, cuando la madre se va, ha desaparecido, el niño con apego seguro buscará el socializar, buscará el explorar el entorno. Sin embargo, el niño con apego ansioso se quedará llorando, se quedará porque no se va a creer de verdad lo que le ha dicho su madre de que va a volver después del trabajo. No se lo va a creer. No se fía de su madre. Claro, ¿veis la diferencia? Solo porque no ha recibido cariño, atención y un patrón consistente en la educación. Así que son tres cosas muy a tener en cuenta en la educación. Y aquí no se trata de dar lecciones a nadie ni decir a nadie lo que tiene que hacer. Es solo una explicación de cómo operan factores psicológicos que a veces no tenemos demasiado en cuenta y que luego esto pues va calando en los niños, bueno, de una manera o de otra. Y esto llevará luego a que tengan problemas o quizá ningún problema porque ellos lo asumen y tienen resiliencia. Es decir, son estos siempre factores de riesgo, no son determinantes de nada. Buenos días. El experimento de Bowley, Evelyn. Muy curioso, ¿no? Bowley que siempre trabajó con monos y era apasionante su trabajo. A ver, tenemos muchos mensajes aquí. Gracias, Rita. Mis vecinos están todos los días a gritos con las niñas. Están siempre asustadas, claro, imaginaos, ¿no? Qué sensación, ¿eh? Y desde luego no lo saben hacer mejor, porque claro, estos padres hacen lo que pueden también. No saben gestionar su rabia y les llevan luego a tener conductas que seguramente luego se van a arrepentir. Porque luego de desahogar la rabia, que es lo que está pasando aquí, te enfadas con tu hijo o con tu hija, descargas toda tu rabia y luego viene el arrepentimiento de por qué he tenido que gritarle, no hubiera hecho falta. Claro, pero eso después. Realmente no haría falta gritar a un niño para que haga lo que tiene que hacer. Hay otras formas, mucho más eficaces, sin que medien además sentimientos de miedo. Si mañana suena la trompeta, ¿estás a cuentas con Dios? Es que yo no creo en Dios, entonces no. Para mí no tiene sentido las cuentas con Dios si no existe para mí. ¿Por qué siempre estoy con miedo cuando mi hijo sale? No estás con miedo en realidad, cinta, sino que estás con ansiedad. Y la gran diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es cuando hay un peligro real. Y tú tendrías muchísimo miedo si tu hijo estuviera siendo amenazado ahora mismo, de alguna manera, peligrando su vida ahora mismo. Porque, por ejemplo, pues no sé, está en el hospital, grave, lo que sea, y te dicen los médicos que la posibilidad de que fallezca es
es alta. Eso es miedo. Porque el peligro es real, existe de verdad y está amenazando verdaderamente a tu hijo. Cuando no es así, y solo es, ¿y si le pasa a mi hijo? ¿Y si cuando salga le pasa no sé qué? ¿Y si tiene un accidente? ¿Y si alguien le ataca? ¿Y si...? Eso no es miedo, porque no hay ninguna amenaza real. Solo es ansiedad, ¿vale? La ansiedad se define como pensamientos catastróficos, y muy catastróficos además, que generan una reacción fisiológica, es decir, el corazón, la respiración se agita, incluso a nivel conductual, acaba manifestando, bueno, pues el ser sobreprotector sobre tu hijo, decirle cosas que luego, lejos de acercarte a él, hace que te alejes de él, cerrando al final ese círculo. La ansiedad tiene cura, efectivamente. Tratamiento cognitivo-conductual es lo más eficaz para la ansiedad. Yo elegiría a la madre pelita. Sí, cualquier ser humano lo elegiría, así es, igual que pasa con los monos. Por eso lo hicieron con monos, el estudio. Porque probablemente no sé si se han hecho estudios en este sentido, pero probablemente con un reptil no pasaría igual. Porque el reptil no tiene ese desarrollo del sistema límbico emocional que tenemos los seres humanos o los mamíferos, más bien, en general, cualquier mamífero. Y sería muy interesante este estudio, hacer el mismo estudio con reptiles. Muchas veces yo me doy la vuelta y me pongo a llorar de impotencia. Porque todavía, Lisette, hace falta trabajar emociones que tienes ahí muy controladas todavía, pero no gestionadas. Y como sabéis, el control no es lo mismo que la gestión. El control es no reaccionar para que no se enfaden, para no retroalimentar, y está mejor que reaccionar, desde luego. Pero no es gestión. Gestión es siempre intentar entender por qué el otro hace lo que hace, de tal modo que nuestra narrativa vaya a favor de incluso justificar por qué lo hace. Entenderle y justificarle. En vez de, bueno, juzgar, criticar, que es lo que hacemos de forma natural. Y a veces pues cuesta llegar ahí, desde luego. Buenos días. Los hijos son el reflejo de los padres, y esto se convierte en un patrón repetitivo cuando crecen, efectivamente. Sí, bueno, aunque después es cierto, Evelyn, que hay mediadores también. Claro, no es determinante esto, porque hay padres eh, muy autoritarios que han marcado mucho en un sentido de incluso maltrato a sus hijos, y luego los hijos, con el tiempo, en la adolescencia quizás, cuando empiezan a abrirse a, a las amistades y empiezan a ser muy importantes las amistades, y hay que aquí introducir, Evelyn, un concepto muy importante para entender por qué los padres no determinan cómo va a ser luego el niño en el futuro de adulto. Y es la corregulación emocional. Este concepto es muy interesante. Porque tú imagínate un niño pequeño que toda la vida lleva siendo machacado por sus padres, diciéndole pareces tonto, es que no vales para nada, es que eres un inútil. Claro, esto ocurre y ocurre en la vida. Y vosotros conoceréis a alguno que le haya pasado esto. Podemos suponer entonces que este niño va a ser en la vida adulta un niño con la autoestima baja, con miedo a hacer cosas por si les machacan después. En realidad es lo que suele pasar, pero no siempre, por una razón muy sencilla, que es esa corregulación emocional. Porque luego resulta que llega pues un profesor, un psicólogo, un compañero, alguna persona relevante para este niño, y se agacha, le mira a los ojos y le dice: qué bien has hecho esto, campeón, muy bien. Y el niño siente algo diferente. Al niño le recorre una sensación por el cuerpo de grandiosidad y de validación emocional, que empieza a cambiar las cosas. Y los padres siguen machacando, pero no va a determinar si hay algo que lo amortigua, como digo. Y eso es la corregulación emocional. Por esa misma razón hay adultos que, habiendo tenido etapas muy complicadas de su vida, luego no tienen por qué tener verdaderamente problemas ni psicológicos ni de conducta.
¿vale? Y es por esa misma razón. Porque el niño no opera luego fuera de casa en vacío, en un vacío experimental. No opera en la nada. Se está también relacionando con muchos estímulos diferentes. ¿Vale? Ahora, claro, vamos a tener en cuenta todos los factores. Si luego encima este niño con problemas de conducta se junta con otros alumnos, con otros compañeros que también son problemáticos, claro, ahí es cuando ya es mucha suma de factores para luego tener problemas. Así es, Lisette. Yo fui criada de distinta manera y por eso te cuesta más, claro, efectivamente. Es que tiene muchísimo que ver. Te condiciona. Y desencadena a veces mucha sensación de rabia. Cuando, si tú, por ejemplo, has sido criada de forma muy dura y tú cuidas a tus hijos, lo das todo por ellos, a veces se genera esta sensación de injusticia. Empiezas a decir, claro, con todo lo que hago yo por ti y mis padres no hicieron, esa sensación de injusticia de nuevo es una interpretación. Solo es una narrativa coherente con tu rabia. Tenemos que destruir esa narrativa. Porque no porque sea negativa, no porque sea mala, solo porque te causa en algunos momentos, te motiva a tener rabia. En realidad yo siempre digo, y esto es mi narrativa, que vosotros podéis asumir como vuestra, yo siempre digo que por los hijos se da todo, incluso la vida, y no está mal dar la vida por los hijos, pero no podemos esperar que los hijos hagan lo mismo por nosotros, ni siquiera a nivel biológico tiene ningún sentido, que los hijos vayan en modo ascendente hacia arriba a darlo todo por sus padres, ni siquiera en el sentido biológico, nosotros lo damos todo por los hijos, a pesar de que ellos no nos den a nosotros nada. Pero nada de nada. Porque ellos darán todo en algún momento de su vida por sus hijos y no por sus padres. Y ese es el modo natural. Si esto lo percibimos así, y esto es una narrativa, es mi narrativa con respecto a mi hija, por ejemplo, pues si los hijos, bueno, pues no cumplen, los hijos pues no hacen aquello que nosotros esperamos que hagan, bueno, en cualquier caso está todo bien, porque nosotros hemos dado todo lo posible por ellos y seguiremos dándole todo por ellos. Eso es egoísmo. ¿Egoísmo el qué exactamente? No debería ser así. Fíjate, Carmen, lo que yo te propongo no es la verdad absoluta. Nunca lo es. Yo no sé más que vosotros. Yo no sé la verdad como un sabio, un monje en una montaña, y vosotros, pobrecitos que no sabéis nada, venís a recibir mi gran sabiduría. Eso nunca es así. Nunca un psicólogo muestra la verdad absoluta. Lo que muestra un psicólogo, en cualquier caso, es la forma de ser más flexible, con tal de no creerte que tu verdad absoluta es la verdad absoluta para todos. No es cierto jamás eso. Mi narrativa que yo te muestro, a mí me hace sentir que cuando mi hija no se ajusta a mis expectativas, y eso pasa también con mi hija, yo tengo una hija también de 8 años, y a mí me gustaría que mi hija, por ejemplo, fuera más cariñosa, como yo soy, como yo era de pequeño. Y no lo es. Mi hija no es cariñosa, mi hija es fuerte, tiene carácter, mi hija sale adelante ante cualquier situación. Cuando alguien se pone malo, no va llorando, pobrecito, pobrecito que está malo, que va, en absoluto. Mi hija es más bien, incluso a veces, en algunas situaciones, egoísta, como pasa con los niños, hasta ahí todo bien, fría en algunas situaciones. Yo tengo que entender que mi hija es así y no tengo por qué imponer mi forma de, como yo creo que debería ser mi hija, a ella. Si ella a mí no me da ni cariño, incluso el día de mañana, pues no me da aquello que yo espero que me dé mi hija, lo aceptaré, lo entenderé. Sin embargo, yo seguiré dándole absolutamente todo lo que yo crea que le puedo dar, cariño, atención, dinero, lo que necesite. Porque yo por mi hija, yo lo voy a dar siempre todo. Esa es mi narrativa. A mí esto me da una tranquilidad y una calma, porque no espero nada de ella en modo alguno de cariño, de atención. Si luego ocurre, si luego ella me lo da, es maravilloso para mí, porque todo siempre es un regalo. Todo. Todo aquello que ella me dé es un regalo siempre. El que tiene expectativas altas de cómo debería ser su hijo, de que debería luego cuidarle, atenderle, luego llamarle una vez de vez en cuando, es que no me llamas, cariño, es que nunca me llamas, es que nunca estás. Lejos de acercarte eso a tus hijos, no hace más que alejarte, porque no le estás entendiendo. Porque hay procesos en la vida, momentos en la etapa, como por ejemplo la adolescencia, la primera etapa adulta, en la que los padres sobramos.
y no nos van a prestar atención. Exigirles en este caso, lejos de acercarte, pues van a generar una distancia cada vez más grande. Y como digo, esta es mi narrativa. A mí me hace sentir muy bien. ¿Cómo quieres ser tú? Tienes que elegir. Me ayudas a ver la realidad de las cosas. Gracias, Loli. Pero las expectativas que tenías como padre se han cumplido. ¿En qué sentido, Marianela? Bravo, gracias, Lina. Veo que te ha gustado mi narrativa. Sí me parece una buena pócima para guardar. Es muy bueno esto, gracias, David. Tengo un caso cercano. Veo que mucha gente conecta con esta forma de ver las cosas. Como digo, no es ni la única, ni la mejor, ni la verdadera, es la mía. Y uno debe aprender a generar narrativas diferentes. Y con narrativas me refiero a una estructura de pensamiento compleja. No un pensamiento único ni una creencia sola y aislada. Una narrativa es esa estructura más compleja que lo engloba todo. Buenos días. Sí, soy psicólogo, Emma. Graduado en psicología y colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Y si el hijo es adulto y nunca llama, efectivamente, a eso me refiero, Inma. Si nunca llama, ni pregunta, ni hace por venir, entonces ¿qué hacemos? Dime qué hacemos, Inmaculada. ¿Te vas a cabrear con él y a exigirle y llamarle con reproches que nunca vienes, nunca vienes? ¿Tú crees que eso sirve para algo? ¿Crees que eso te acerca a tu hijo? Si las pocas veces que llama o las pocas veces que viene lo que reciben son reproches, es que nunca vienes, vaya tela, tu madre, aquí me tienes. ¿Tú crees que eso va a hacer que vaya más todavía? La próxima vez que tenga la intención de ir dirá, qué pereza, otra vez aguantar los reproches. Pero aunque venga a verte muy poco, es decir, aunque vaya a verte solo cuando te necesite, si para ti solo es una buena experiencia y lo recibes con agrado, ay, cariño, cuánto te quiero, ay, cuánto te no sé qué, que necesitas y estás disponible para él, desde luego la próxima vez va a tener más ganas de que estés en su vida. Si tú tienes 2 hijos y tu esposa le demuestra más cariño a uno, ¿qué harías? Pero me planteas, Lisette, si me pasara a mí, ¿no? No sabes todo lo que aprendí contigo, gracias, ni te lo puedes imaginar. Estoy pensando en mandarlo a un centro. Me está amargando la vida. ¿Qué te refieres a un hijo? Dejarlo porque siempre fue así. No es mi caso, era curiosidad. Fíjate, a mí Inmaculada, a mí yo alguna vez lo he contado por aquí, a mí me pasa eso con mi padre, en vez de con mi hija, con mi padre. Me pasa que mi padre es muy frío, no cuando estoy con él, cuando estoy con él es súper cercano y maravilloso, pero mi padre puede estar perfectamente sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún tipo de discusión ni tener ningún problema con nadie. Él puede estar un año perfectamente sin llamar a nadie, ni a sus hermanas, ni a su madre, ni a mí, ni a sus nietas, que tiene 3 nietas. Él no necesita a nadie. Yo puedo, y lo he hecho mucho tiempo, muchos años, de más joven, puedo juzgarlo y decir, es que vaya tela, tío, vaya tela, no querer ver a tus hijos, no. Y claro, eso no hace sino que alimentar esa sensación que tiene también él de que es raro, que es que él no lo necesita. Yo tengo que hacer el proceso y me ha costado, lo he conseguido, de entenderlo, de intentar entender que él es así, es que él no tiene ningún problema, no está cabreado con nadie, no necesita el contacto. Luego, si el contacto se produce porque yo lo llamo y le quedo con él yo y llevo a mi hija, es una experiencia maravillosa. Pero tengo que ser yo el que venza mis barreras y mis reproches y en vez de decir, sí, claro, no me llama él, lo voy a llamar yo para quedar. Sí, encima de que... No, soy yo quien tiene que hacer el trabajo y decir, bueno, si él es así
No pasa nada. Cada uno es como es. Es que él no ha elegido ser como es. Si yo quiero verlo y soy yo el que quiere verlo, yo lo voy a llamar, yo voy a romper todos esos reproches y barreras que tengo mentales, lo voy a llamar y voy a quedar con él. Y así, efectivamente, está siendo todos estos últimos años. Quedo con él porque yo lo llamo y porque yo consigo acercarme y vencer las barreras que otras personas de la familia no consiguen romper. Lo que no voy a hacer es permitir que me traten como me trató su padre. Anda que los consejos que das, claro, porque Inma, seguramente me estás hablando de una experiencia personal con maltrato, es que es otra historia al final. Estamos hablando del reproche, del intentar cambiar a tus hijos conforme son, de la falta de cariño y de atención. No estamos hablando en absoluto del maltrato ni de elementos que debes cambiar a través de la conducta, no de la aceptación. Con lo cual tú estás siendo víctima de de tus propios filtros, de tu propia experiencia, negando de que aquello que yo te estoy mostrando pues sea válido, que sea inútil, que doy unos consejos malos. Solo estás viéndolo a través de tu propia experiencia. Hay muchas personas que de hecho han conectado con esta visión por esa misma razón, porque perciben en esto una forma diferente de relacionarse con esas personas que, bueno, que de alguna manera pues no se van a ajustar y no lo van a hacer nunca a sus expectativas. Aquí de lo que se trata no es de cambiar a los demás, es de, por un lado, o ponerles el suficiente límite si lo que pasa es que se están pasando, y eso es lo que se hace con personas que nos causan mucho malestar, como personas que nos maltratan, etcétera, o aceptar cómo son y acercarnos a ellos, si no existe este elemento tan negativo. ¿Entiendes? Asertividad o aceptación, cualquiera de las dos, vale. Yo quisiera que mi hijo fuese más despegado, fíjate. Ya tiene 36 años. Caso contrario, ¿eh? ¿El TDAH es necesario tener hiperactividad para el diagnóstico o solo es necesario la inatención? Pues para el TDAH debe cumplir al menos 6 de uno y 6 de otro. Lo que pasa es que dentro del TDAH está el tipo 1 y el tipo 2, que es más de uno y más de otro. O sea, el más inatento, más tipo inatento, pero sí que es cierto que tiene que tener algún elemento de la parte de hiperactividad o impulsividad. Es decir, nunca es del todo aislado la inatención o del todo aislado la hiperactividad. La inquietud mental cuenta como síntoma de la hiperactividad. La inquietud mental no. No, porque en todo caso ya no sería hiperactividad, porque la hiperactividad requiere la aceleración del cuerpo también. Es la falta de control del área motora del cerebro, porque el área prefrontal, es decir, donde está el funcionamiento, la maquinaria, operativa, es como el centro de control, esto de aquí, tienen menos actividad dopaminérgica, por tanto el área motora, que es la que mueve el cuerpo, que está aquí arriba, una franja aquí arriba del cerebro, esta área de aquí no controla bien a esta, por lo tanto es como las riendas de un caballo, no controla el caballo se desboca, y al final, bueno, el cuerpo se mueve muchísimo, con lo cual inquietud mental no podría entrar en la categoría de hiperactividad. Es un motor en marcha casi, y así lo describe el DSM, como un motor en movimiento. Es que se levanta frecuentemente de la silla cuando tiene que estar sentado, es el mover las piernas mucho, por ejemplo, es el corretear, en fin, son síntomas conductuales, más bien. Es una la hiperactividad y la impulsividad es interrumpir a los demás, no acabar las frases, ¿vale? Pero es conductual. ¿Influyen los traumas del pasado? Sí, influyen, claro, efectivamente influyen, no determinan nada, pero desde luego si tienes un trauma como tal, eso si no lo gestionas bien, si no haces, por ejemplo, tratamiento psicológico en el momento, porque has pasado por un maltrato, etcétera, puede conllevar luego a que, bueno, genere trastornos psicológicos, pero no, de nuevo, no de forma determinante, sino más bien como factor de riesgo más, como todo lo demás. Siempre son factores de riesgo. Se puede trabajar, así opera la terapia cognitivo-conductual para el trastorno por estrés postraumático, trabajando a nivel de pues elementos cognitivos que mejoran la capacidad
de soportar el malestar, por un lado, y luego, sobre todo, la exposición a estos recuerdos que se han estado evitando de forma sistemática, con tal de que esto no esté acudiendo de forma muchas veces no consciente y machacándote la vida cotidiana, porque algo medianamente se parece, porque aparece un recuerdo, porque algo te estimula este recuerdo y te desencadena incluso ataques de ansiedad. Funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual para este fin. Dicen que los padres no escogen a los hijos y los hijos no escogen a los padres. Por amor aceptamos. Bueno, los padres al menos eligen tener a los hijos. Los hijos no eligen ni siquiera eso. Desde luego que no. Yo siempre digo que cada uno es como es y no hay que forzar. Efectivamente, Inmaculada. Si los consejos que da David no te gustan, es problema suyo y no de él. Cristina defendiéndome. ¿Por qué los divorcios alteran tanto relaciones con los hijos? Pues fíjate, mi Lulú, los divorcios, yo he tenido muchos casos de niños afectados no tanto por un divorcio, pero con peleas muy, muy drásticas de los padres. Esto es un problemón. Claro, lo ideal, lo maravilloso y idílico sería que un matrimonio que se separa entendiese siempre que atacar al otro cuando estén los hijos delante, y me refiero a hablar mal del otro, a hacer comentarios hirientes, incluso cuando tienen la oportunidad, y es cierto que el otro ha hecho algo mal, incluso en esos casos, poder defender al otro delante del hijo, eso siempre es lo más óptimo para el niño. Porque imaginaos que, no sé, pues al padre le toca recoger al hijo y no lo hace porque, yo qué sé, pues, se va de fiesta. Vamos a hablar de algo que verdaderamente puede ser considerado una falta yo qué sé, de cariño, de atención, no lo sé, no importa, vamos a ponerlo de ejemplo. Si eso ocurre, la madre tiene la oportunidad de machacar al padre, decir, ¿ves cómo tu padre no te quiere? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Claro, todo producto de un odio que ya se tiene con el padre, de todo un proceso de divorcio quizá, pues, dramático, no sé, terceras personas que se mezclan. Son cosas frecuentes que suceden. Lo ideal sería en realidad, a pesar de tener la oportunidad de machacar al padre en este caso, de poder decir a tu hijo, ay, no te preocupes, cariño, es que tu padre a lo mejor es que tiene cosas que hacer, aunque sepas la verdad. En realidad estaríamos protegiendo la autoestima del niño, porque un niño que crece pensando que su padre no le quiere o que su madre no le quiere, es un niño que va a verse afectado por diferentes factores psicológicos, en forma de nuevo, factor de riesgo. Con lo cual, lo ideal siempre sería proteger a ese niño de los comentarios negativos hacia el otro, aunque haya verdaderas razones para hacerlo. Y eso cuesta mucho porque hay que vencer el odio o la rabia que se tenga a la otra persona. Y para eso a veces vienen los padres a consulta por esa misma razón, para aprender a controlar esa mala relación, esas malas conductas con los propios hijos cuando uno tiende hacia el otro y muestra más atención por el otro padre y el otro se enfada. Claro, son cosas que generan muchísimo malestar. Hola Jessy, buenos días. Si lo que pensabas que sería tu vida familiar, se ha cumplido. Eso es lo que pensabas de tener familia. Ah, vale, Marianela, ya entiendo. Pues fíjate, es muy saludable no tener, en cierto sentido, expectativas. Cuando hablo de expectativas, hablamos en todo sentido. Nuestra mente es una máquina de procesar datos y de predecir el futuro. Y cuando digo expectativas, pues va del sencillo trato con un mecanismo como este. Si yo le pulso este marcador, este pulsador, yo sé que se va a apagar la luz. Y si pulso otra vez, sé que se va a encender. Es una expectativa que yo tengo sobre el pulsador. Yo sé que si le pulso, se va a apagar. Si pulsase y no se apagase, se estaría rompiendo mi expectativa. Ha habido un fallo. Algo no ha sucedido y yo esperaba que sucediera. No hay ningún problema porque, bueno, si no se enciende, entiendo que se ha roto. El desgaste constante pues ha hecho que se rompa. Lo puedo entender. Aquí el problema no es tener tanto expectativas, sino tener expectativas rígidas. Cuando yo pienso en mi familia o pensaba en mi familia,
podía esto generar, y como pasa tantas veces, el generar el ideal falso de lo que es el amor, de lo que es la vida en familia, de lo que es aquello que vemos en la televisión y en las películas. Eso siempre va a generar malestar, porque luego se va a enfrentar a la realidad y a la rutina y al día a día y al desgaste. Algo que, por cierto, estuve hablando el otro día de mi libro que se publica la semana que viene, el martes, de mi novela, que hablo precisamente de eso, de la rutina, de cómo desgasta esto de las relaciones, siempre basándose en una expectativa previa que uno ha ido desarrollando e idealizando. La vida luego no es así. La vida luego está llena de matices y de altibajos y de momentos buenos y de momentos malos, de sensaciones positivas, de sensaciones negativas. Y esa es la vida. Yo siempre digo, Marianela, que sin expectativas todo es un regalo. Todo lo que venga es bueno, todo muestra de cariño es apreciable, apréciala, pero cuando algo no se produzca así, cuando algo no sea tan bueno y sean momentos estresantes, los aceptas, los entiendes como parte de un proceso de vida, completamente natural. ¿Entiendes? El problema aquí son las expectativas rígidas, las expectativas idealizadas de algo que jamás va a suceder. ¿Entiendes? Yo no desarrollo esas expectativas idealizadas. Wow, tengo un montón de comentarios hoy, ¿eh? Vale, Lisette, me dicen entonces de si yo tuviera 2 hijos y mi mujer prestase más atención a uno que a otro. Lo podría... Bueno, claro, yo por ejemplo, a ver, pero en general, ¿eh? Si mi mujer, por ejemplo, se enfada con mi hija frecuentemente, se discute con ella, mi mujer discute con mi hija, yo con mi hija no discuto. Bueno, con esto me refiero a que van a suceder siempre que tu pareja no siempre va a hacer las cosas como tú esperas que las haga. Va a pasar seguramente al contrario también. Tu marido dirá de ti que no haces las cosas como se deben hacer. Yo ante esta manifestación, y sea esta que muestro o la que podría ser en este caso, que me dices tú, Lisette, en realidad yo siempre tengo que aceptarlo. Yo cuando, por ejemplo, las veo a ellas discutir, a mi mujer y a mi hija digo, yo puedo hacer 2 cosas. O decir a mi mujer, qué mal lo estás haciendo. Es que lo tienes que hacer así como lo hago yo para no discutir. Tienes que hacer esto así, esto así, esto así. Yo estaría de nuevo entrando en un proceso de falta de entendimiento, de que a lo mejor mi mujer pues no lo controla tan bien, que no tiene sus procesos además. Claro, hay cosas que no podemos controlar de los demás. Si no lo puedes controlar, vas a tener por tanto que aceptar aquello que no puedas controlar y por lo menos tú, mi trato, el mío con mi hija, dárselo siempre en el sentido más positivo posible. Y eso es lo que yo puedo controlar y así es como sucede. Yo sí le doy entendimiento, le doy cariño, mi mujer también, pero bueno, digo a veces que se pelean más y sucede estas pequeñas discusiones, como pasa en todas las casas al final, ¿no? Pero si le hace daño al otro niño, pero daño te refieres a cómo se siente el otro niño por el cariño que le da a la otra persona, ¿no? No te refieres a daño físico, ¿no? Que no entienda yo mal, quiero decir. Claro, claro, claro. Sí, sí, no, pero es que así es como suele suceder. Pero no siempre, ¿eh? Porque cuidado con el tema de los celos, porque siempre predecimos que los hermanos van a sentir celos, no siempre es así. Son las estructuras mentales que va desarrollando este niño, este otro niño. Hay hay hermanos que no tienen ningún celo, otros que sí. Bueno, si esto pasa así, al final, el daño que está sintiendo este otro niño, y si me pasa a mí, claro, vamos a hablar ahora de mí, de cómo lo haría yo, ¿no? Cómo lo haría yo, dado que pues, soy psicólogo y tengo ciertos conocimientos. Si esto estuviera pasando, es decir, el niño pequeño está viéndose afectado por celos, por la comparación en sentido negativo con esta hermana, lo que yo tengo que hacer en este caso es aquello que yo sí puedo hacer, que es trabajar con el niño o con el pequeño, para que esa interpretación que está teniendo de que es menos, de que la empecemos a cambiar en modo de otro tipo de narrativa, de otro tipo de perspectiva de esta situación, pensando que a lo mejor la otra hermana, a lo mejor lo necesita más, porque no tiene la capacidad que tiene este hermano pequeño para ciertas cosas y por eso necesita más ayuda, en vez de decir es que qué injusto y por qué tiene que estar más tiempo con ella y por qué que es lo natural, es lo habitual, ¿no? Vamos a tener que cambiar esa forma de percibir las cosas, que es lo que verdaderamente le genera a este hermano pequeño
los celos y el malestar. Aquella interpretación que hace este niño de forma natural de esa situación. No en sí mismo que le preste el padre más atención o menos a la otra persona. ¿Tú entiendes eso perfectamente, verdad, Lisette? Que siempre las emociones que uno siente no son producidas por las demás personas ni por lo que hacen los demás. Es nuestra forma de vivir toda esta experiencia. Si cambiamos esto, si entendemos esto, vamos a cambiar cosas importantes. No es el niño pequeño el que está siendo víctima de la conducta de la madre sobre el hijo. No es así. Es su forma de interpretarlo, ¿vale? Y eso lo podemos cambiar. Y yo lo haría así. Trabajaría con el pequeño para que no le afecte esa forma de tratar su padre o su madre, en este caso diferente, al otro hermano. Es que a lo mejor el otro hermano lo necesita más, como sea, ¿no? Aquí no existe la narrativa verdadera ni perfecta. Existe sencillamente la narrativa voluntaria y construida a razón de un interés particular de gestión emocional. Porque yo quiero sentirme bien y controlar mis emociones. Por eso yo construyo otra narrativa. Ah, gracias, Sara. Por eso es que he leído el comentario de Cristina. Bueno, estamos acabando. Y un montonazo de comentarios, ¿eh? Nadie nos enseña a ser padres. Así es. Pero todos fuimos jóvenes en algún momento. Y a veces se nos olvida, ¿eh? No se aprende en cabeza ajena. Ustedes ayudan a comprender la pérdida de un ser querido, claro. Es el proceso de duelo. Es un proceso psicológico, natural, de adaptación a la ausencia de la persona, claro. Y sin que eso sea un trastorno, sino que es un proceso natural, a veces se acompaña de la ayuda de un psicólogo porque a veces esto se convierte en, bueno, o inicia un proceso más grave, a veces de depresión. Y la idea es que esto no suceda, o que se viva con un acompañamiento, que se viva con menos intensidad, con herramientas psicológicas para trabajarlo. Así es. El inconsciente para la psicología no es absolutamente nada. Es falso. Alfonso, es que tengo que decirlo. Tengo que matizarlo. El inconsciente es un concepto del psicoanálisis de Freud que ha sido refutado un montón de veces. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, bueno, yo voy de aquí hasta allá, del punto A al punto B con el coche, y no me doy cuenta. Voy en modo automático. Eso es el inconsciente. No, no es eso el inconsciente. Freud decía que el inconsciente es como una especie de contenedor donde se guardan todos los traumas de la infancia. El problema es que cuando esto se ha llevado a a la evidencia científica, se ha descubierto que no es así, que no todos tenemos traumas, que unas personas, un pequeño porcentaje de la población, tiene traumas en la infancia y que esto no necesariamente lleva luego a trastornos psicológicos. Freud decía que en ese inconsciente siempre están los traumas, porque todos tenemos traumas. Ni existe el inconsciente para la ciencia, ni existe los traumas de la infancia. O sea, no es que no existan, sino que no es cierta la postura de que todos tenemos traumas. ¿Vale? El inconsciente, como lo veía Freud, como ese almacén de lo reprimido, lo que nos expresa, eso no es cierto, ¿vale? Lo que sí existe es los procesos psicológicos no conscientes, pero no es lo mismo, ¿vale? No consciente es, pues no somos conscientes de la respiración, de los procesos propioceptivos de la postura, no somos conscientes, pero eso no es el inconsciente, ¿vale? Gracias, Sol. La psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos que subyacen a la conducta. Procesos psicológicos como la atención, la memoria, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, todo eso son procesos psicológicos que subyacen a la conducta. Eso es la psicología. Y bueno, chicos, me voy a marchar. Tengo un paciente ahora, el de los jueves siempre es el que llega tarde, así que no tengo prisa. Bueno, chao, chao. Mañana a las 10 en punto, otro ratito más, ¿vale? ¿Ok? Adiós, adiós. Me despido por aquí por YouTube. Y bueno, cualquier pregunta que se haya quedado por aquí, que queréis hacer, mañana vuelvo a estar por aquí otra vez a las 10, ¿ok? Con un poquito más de psicología.
o con mucha psicología. Adiós, adiós. Gracias. Gracias por los donadores y todo eso. Los superfans. Donando ahí 40 euros este mes de donaciones por el canal. Que no es que sea dinero, pero bueno, pues es un aporte, me parece pues maravilloso por parte de vosotros que donáis al canal. Y se agradece porque podemos seguir invirtiendo en el set. En comprar más cositas. Un micrófono, bueno, por ejemplo, estaría bien. Bueno, adiós, adiós. Gracias.